Ya estamos en Isaías 9. Vamos a leer de los versículos 1 al versículo 6. Le pido, si ya encontró esta lectura, se ponga de pie, por favor, y hagamos este tiempo de adoración a través de la lectura, respetando los puntos, las comas, todo lo que el Señor nos está mandando también en esta hora a leer en su palabra. Le voy a invitar a que pueda, junto con un servidor, leer juntos esta parte del 1 al 6, unidos. Dice la escritura así: mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega. Se gozan cuando reparten despojo, porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados pasta del fuego. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Amén. Señor soberano, en el nombre poderoso de Jesús, hoy, Señor, nos disponemos en esta hora del día para meditar en tu palabra, Señor. Rogamos tu guía con tu Espíritu Santo y, por favor, eterno Dios, permite, Señor, que en esta hora nuestro corazón permanezca receptivo. Que tu Espíritu Santo nos ministre conforme a tu palabra, Señor, nos ilumine, nos guíe, Señor. Que nos ayudes a entender, a abrazar tu palabra, amado Dios. Y, Padre, dame la claridad, el entendimiento, Señor, para poder compartirla con denuedo, Señor, también. Úsame tú, Señor. Que lo que hoy salga de mis labios sea solamente tu palabra, Señor. Que nos conforte, nos aliente, Señor. Pero si es necesario también que nos confronte, Señor. Porque sabemos que tienes un propósito para cada uno de nosotros. Te rogamos, Señor, que en cada uno de nosotros exista un corazón abierto, dispuesto y humilde para recibir tu palabra con amor y aplicarla en toda nuestra manera de vivir. Te lo pedimos en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Tome su lugar, por favor, hermano y hermana. Quiero preguntar, hermanos y hermanas, ¿qué celebramos en esta temporada? A ver, no escuché nada, hablaron de lenguas. Okay. Navidad, hermana. El nacimiento de Jesús. ¿Alguien más, hermanas? A ver, ¿qué celebramos en esta temporada? Les dijeron que Navidad, dijeron por ahí, ¿verdad, hermana? No, mi hermano Leonardo, ¿verdad? Y el nacimiento de Jesús. ¿Una más? ¿Alguien más, hermanos? ¿O estamos de acuerdo todos? Prepararnos para recordar la segunda venida del Hijo. Recordar unirnos para recordar la segunda venida de nuestro Señor Salvador, Jesucristo. ¿Sí? Bien, hermanos. Todas las iglesias, yo quisiera compartir con esto, este es el primer, uno de los años en lo que ustedes seguramente, no están viendo una corona de Adviento aquí, ¿sí? Entonces, ¿por qué no está la corona de Adviento? Precisamente, como decía mi hermana Ruth, tenemos que conocer y prepararnos para saber qué es lo que estamos celebrando. Esta celebración que hoy día, y no empieza en este primer domingo de diciembre, sino desde el último domingo, de noviembre, se le conoce como una temporada de Adviento. Y van a ver ustedes que quizás en muchas iglesias, o en la mayoría, en la parte evangélica, van a ver coronas de Adviento, le llaman así, ¿sí? Y esta, de alguna manera, es una práctica que quizás el cristiano de cuna no crece o no nace con ella.
Y por eso le es raro que en una iglesia evangélica o cristiana podamos ver una corona de Adviento. Pero sin embargo, hermanos, esto es algo importante a considerar también, porque no solamente tenemos que, de alguna manera, solamente hacer prácticas por usos y costumbres, sino tenemos que prepararnos y entender por qué celebramos y qué es lo que estamos celebrando en este tiempo. Este tiempo se le conoce como un tiempo de Adviento, ¿sí? ¿Saben lo que es el Adviento? ¿No? Bueno, esa es una palabra muy importante, como les decía, no muchos cristianos crecemos o crecen con eso, ¿sí? Incluso cuando ven una corona de Adviento, piensan, híjole, ya el pastor ya se está volviendo esta iglesia católica romana, porque es una práctica que es más común en la iglesia romana. Pero hermanos, el Adviento es uno de los momentos más importantes dentro de la historia del cristianismo, el Adviento, ¿sí? Es una celebración que hacemos durante todo el año, ¿sí? ¿Por qué será tan especial el Adviento? Vamos a partir entonces de qué es el Adviento. Dijimos, no sabemos qué es el Adviento. Es una palabra que significa así, Adventus Redemptoris, es decir, la segunda venida de nuestro Redentor. Significa Adviento, venida, segunda venida, y en este caso está enfocándose a nuestro Redentor, que es ¿quién? Cristo Jesús. ¿Sí, hermanos? Entonces, esto es exactamente lo que buscamos celebrar cada año. No solamente la segunda venida, vamos a ver lo más significativo, porque muchos conocemos que Cristo viene y viene por segunda vez. ¿Amén, hermanos? ¿O alguien no sabía eso? Todos sabemos que Cristo viene, ¿verdad? Por segunda vez, ¿verdad? Entonces, eso es lo que buscamos celebrar, pero va más allá el Adviento y la preparación, va mucho más allá de solamente esperar su segunda venida. Así que esta es una temporada muy especial, hermanos. Hoy leímos algo importante en Isaías 9, versículo del 1 al 6. Y esta es una temporada especial que nos va a ayudar a meditar en este misterio de la encarnación de Jesús. ¿Sí? Gozarnos en lo que significa esta encarnación de Cristo Jesús. Y de esta manera, entonces, preparar más nuestros corazones de una manera espiritual. Cuando nosotros vemos o hablamos de la encarnación del Hijo de Dios, que es Jesús, podemos darnos cuenta hasta qué punto Dios fue capaz, ¿sí? Como ese Dios de amor infinito, hasta qué punto nuestro Dios fue capaz de descender para habitar entre nosotros, para luego llevarnos con Él. Y el Adviento, entonces, el Adviento es una época para recordar precisamente el amor de Dios. Es un amor que quizás no podemos describir. ¿Cuánto le ama Dios a usted, hermano y hermana? ¿Cuánto le ama a Dios? ¿Cómo? Un amor ¿qué? Eterno. De hecho, se lo dijo a Jeremías. Con amor eterno te he ¿qué? Amado. Y por lo tanto, te prolongué mi misericordia, dice ahí en Jeremías. Pero muchos de nosotros, hermanos, no conocemos y no preparamos nuestros corazones. Y parece que cada año celebramos lo mismo y lo mismo y lo mismo. Y lo hacemos solamente por usos y costumbres. Por eso es que ustedes no ven hoy una corona de Adviento aquí. Porque es necesario para mí, yo le decía a mis hermanos y directiva y mis hermanas, que para mí es más importante que usted sepa y nos preparemos por qué estamos haciendo esta práctica. Porque cada día, sí, ponemos la corona, ponemos el árbol quizás, y digo, el árbol no es quizás fundamento bíblico, es algo más quizás que no tendrá de alguna manera, sea bueno, sea malo, se pone, no se pone, no tiene nada de malo ni de bueno. Pero lo que es la corona, lo que significa la parte del Adviento, prendemos la vela, a un pequeñito le enseñamos a que prenda la vela. Pero muchas veces nosotros mismos no estamos instruyendo. ¿Por qué? Porque ni siquiera nos hemos capacitado o no sabemos lo que significa esa parte. Por ejemplo, pregunto yo, ahorita yo preguntaba qué es el Adviento. Y muchos dijeron, pues, no sabemos. Y solamente lo estamos haciendo ¿por qué? Por sus costumbres. Y hay velas, hay colores, hay significados quizás también. Y hay muchos que a veces nos estamos de alguna manera fijando más en los significados, pero no en lo más significativo, que es la encarnación ¿de quién? Del Hijo de Dios. Preparar nuestros corazones. Vamos a ir poco a poco para que vayamos descubriendo por qué celebramos el Adviento.
Porque realmente yo les quiero decir, hermanos, ¿qué dijimos? Navidad. ¿Qué es la Navidad, hermano Leo? ¿Por qué dice usted, celebramos la Navidad? ¿Qué es la Navidad? No me responda. Celebramos el nacimiento de Jesús. ¿Nació Jesús en esas fechas? No me responda, ¿no? Celebramos la segunda venida. Recordar eso sí, pero hay algo más significativo de eso. La encarnación del Hijo de Dios, ¿sí? Que vino a habitar entre nosotros. Descendió para hacerse uno como nosotros, pero sin pecado. Pero todavía implica muchas cosas más. Así que, mis amados hermanos, cuando hablamos del amor de Dios y hablamos de que Dios nos ama con un amor eterno, entonces podemos darnos cuenta que a veces nosotros muy fácil olvidamos que Dios nos ama. Cuando vienen pruebas a nuestra vida, ¿qué reacción tenemos el ser humano primeramente? Temor, dudas, incertidumbre. Incluso un hombre de la fe en el Antiguo Testamento, Abraham, a quien ya se le había dado una promesa desde el Génesis. ¿Se acuerda usted de Abraham? ¿Sí? ¿Qué promesa le dio Dios? Su hijo Isaac, pero antes. ¿A través de qué? De su descendencia. ¿Sí? En ti serán benditas todas, ¿qué? Las naciones. ¿Sí? Y cuando iba él hacia la tierra prometida, o sea, obedeciendo al Señor, empezó a dudar. Iba con su esposa, ¿verdad? ¿Y qué le dijo a su esposa? Si usted lo lee en Génesis, parafraseando todo el texto, la historia, dice, híjole, tú eres una mujer muy hermosa. Si voy para acá, ¿me van a qué? A matar. Mejor, di que eres mi hermana, ¿no? Para que no me maten. Temió por su vida. No se acordó de la promesa que le había hecho el Señor. En ti me serán benditas todas las naciones. Tu descendencia será innumerable. No se acordó de eso. Y a veces nosotros, hermanos, hacemos lo mismo. Nos olvidamos del amor y de la promesa de Dios. Por eso este tema es promesa y esperanza viva. Así que, amados hermanos, Dios tiene un amor para con nosotros. Un amor que muchos corazones, a veces como los nuestros, tendemos a olvidar. Olvidamos el amor de Dios. Por eso que este tiempo de Adviento no solamente es celebrar Navidad, el nacimiento de Cristo, recordar la segunda venida. Es un tiempo para conocer más profundamente ¿a quién? A Cristo Jesús, a Jesús, ¿sí? Y hacerlo a la luz de su encarnación, ¿sí? Mientras también nos identificamos con la época del Antiguo Testamento, con este pueblo, en Isaías, que ellos también estaban aguardando a ese Mesías ya anunciado. Fíjese bien, Isaías 9, versículos 1 y 2. Dice la Escritura de esta manera: mas no habrá siempre, ¿qué? Oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin, quien hará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. Leamos ahora el versículo 2 juntos, por favor, hermanos. Versículo 2 dice: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, ¿qué pasó? Luz resplandeció sobre ellos. Mis amados hermanos, entonces, también, hermanos, ciertamente es algo que celebramos año con año, todo lo que es esta temporada de Adviento. Pero si usted se fija, este anuncio fue anunciado cientos de años antes. Isaías era un profeta que vivió 700 años antes de la venida del nacimiento de Cristo, ¿sí? Dice la Escritura, versículo 2, el pueblo que andaba, dice, en tinieblas, ¿qué hizo? Vio gran luz. Y después, ¿qué más? ¿Sí estamos ahí? El pueblo que andaba en tinieblas vio ¿qué? Gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Y Isaías, aquí en este texto, está consciente de que la oscuridad que estaba pasando el pueblo. ¿Qué representa la oscuridad? El pecado. ¿Sí?
pero también conocía la necesidad de luz. Ahorita veíamos a mi hermana, y muchos que estamos aquí a veces, pues no vemos porque está oscuro. Cuando apagamos la luz, porque a veces no se alcanza a distinguir la letra con la luz en la proyección, y apagamos la luz. Pero cuando estamos ya para pasar al siguiente punto y leer la palabra de Dios, solicitamos ¿qué? La luz. ¿Por qué? Porque no estamos viendo, la oscuridad no nos ayuda. Entonces Isaías estaba en este tiempo también reconociendo la oscuridad, estaba consciente de esa oscuridad en la que estaba pasando el pueblo en esa época, representando el pecado, y también reconocía la necesidad que había de una luz. Y este libro, escrito 100 años o más de 100 años, digamos antes del nacimiento de Cristo, está recordando a Isaías el momento cuando todo esto vendría a venir, iba a suceder. ¿Sí? Después de estar en la oscuridad, ¿el pueblo qué hizo? ¿Vio qué? Gran luz. ¿Sí? ¿Cuál es esa gran luz? La salvación que Cristo ofrece, que vino a traer. Jesucristo como ese Mesías. Ese es el mensaje del Evangelio, mis amados hermanos. Ahora quiero que me apoye con Miqueas capítulo 5, versículo 2. Allá adelantito está Isaías. Unos libros después va a encontrar usted a Miqueas. Miqueas capítulo 5, versículo 2. ¿Qué dice la escritura si alguien lo tiene? En Miqueas capítulo 5, versículo 2. Pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Es decir, está refiriéndose a quién? A Belén, una ciudad pequeña. ¿Sí? Hay un canto que dice Aldehuela de Belén. Esta parte de Aldehuela es de alguna manera la palabra Aldehuela es una aldea más pequeña todavía. ¿Sí? Entonces, de ahí va a salir el que iba a ser rey, ¿en dónde? En Israel. Refiriéndose a quién? A Jesús, al Mesías. Es decir, también Isaías está profetizando desde antes, está anunciando la llegada de ese Mesías. Y hermanos y hermanas, hoy como en la época de Isaías, como pueblo de Dios, podemos quizás haber pasado tiempos de oscuridad, o quizás estemos en tiempo de oscuridad. Mis amados hermanos, ¿qué son las cosas que nos llevan a la oscuridad o al pecado? ¿Qué son las cosas aquellas que nos conducen a la oscuridad? ¿Qué es lo que nos conduce a la oscuridad? ¿Qué es lo que nos conduce al pecado? ¿Por qué pecamos? Bueno, pastores, ¿qué es mi naturaleza? ¿Por qué pecamos? ¿Por qué somos conducidos a la oscuridad? El distanciamiento ¿con quién? Con Dios. La ausencia de Dios en nuestro corazón, y no porque Él no esté presente, sino porque precisamente nos separamos, nos alejamos de Dios. ¿Sí? ¿Por qué lo hacemos, hermanos? A veces pensamos, es que el enemigo me tentó, Dios me tentó. A veces hay conflictos en nuestra misma vida. ¿Por qué vendrán conflictos y guerras? ¿Por qué vendrá eso? Santiago 4.1, si me acompaña por favor, solamente este versículo de Santiago 4.1. Veamos por qué somos conducidos a alejarnos y separarnos del Señor y tener conflictos, tener divisiones. Dice Santiago, ¿por qué hay divisiones? ¿Por qué hay qué? Guerras y conflictos. ¿Por qué las hay? Dice ahí. Santiago 4.1, ¿quién la tiene, por favor? ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en nuestros miembros? Hasta ahí. ¿No es en qué? Vuestras pasiones que combaten ¿en dónde? En nuestros miembros. Muchas veces solemos echar la culpa o responsabilidad a otros, cuando eso sucede desde nuestro ¿qué? Corazón, hermanos. Otra versión dice, porque no saben dominar su egoísmo y su maldad. No sabemos dominar ¿qué? Nuestro egoísmo, egocentrismo y nuestra maldad. Así que mis amados hermanos, tenemos que recordar que hoy, como en la época de Isaías, podemos estar pasando por oscuridad. Podemos estar siendo conducidos a esa oscuridad o al pecado.
pero tenemos una promesa. Hoy dijimos el tema es una promesa y esperanza que viva. ¿Cuál es la promesa entonces, hermanos? Hasta donde vamos hoy día. Si el pueblo está en oscuridad, ¿cuál es la promesa? Ver que gran luz, la salvación de Cristo. Pero también, hermanos, esa es la promesa. En lo que usted esté viviendo, en lo que usted esté pasando, usted verá que gran luz. Amén, hermanos. Esa es la promesa. Ahora, ¿cuál es la esperanza, mis amados hermanos? No es el nacimiento de Cristo, sino la encarnación del Hijo de Dios, de ese Señor y Salvador, de Cristo mismo, porque Él es Dios y siempre ha existido. ¿Sí? Y de una manera voluntaria y por amor a nosotros, ¿qué hizo nuestro Dios? Decidió asumir en ese tiempo una naturaleza humana y habitar entre nosotros, hacerse como uno de nosotros, pero sin pecado. ¿Sí, hermanos? Así que quiero que vayamos ahora. Fíjese el versículo 3 en adelante, lo voy a leer yo. Sígame con su vista de Isaías 9, por favor. Vaya conmigo a Isaías 9. Voy casi terminando esta parte. Del 3 en adelante. Cuando leímos esta parte de que el pueblo andaba en tinieblas y vio gran luz, dice: los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz que resplandeció sobre ellos. Usted va a ver que del 3 al versículo 5 vemos la promesa aplicada en el Señor, del Señor hacia su pueblo. Dice: multiplicaste la gente y aumentaste ¿qué? La alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán ¿qué? Quemados. Y dice: pasto del fuego. Ahora fíjese el versículo 6 que dice: un niño nos es nacido, dice, hijo nos es dado, dice, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Notemos, hermanos, cómo Isaías aquí está relatando algo importante. La revelación que él está teniendo y está diciendo que el Mesías vendría como ¿qué? Versículo 6. ¿Cómo vendría el Mesías? Como un niño, ¿sí? Eso de alguna manera como si hubiera sido algo del pasado, ¿no? Pero en realidad todavía faltaban ¿cuántos años? Si Isaías vivió 100 años antes, 700 años antes, perdón, ¿cuánto tiempo faltaba para que naciera Jesucristo? 7 siglos. Todavía 7 siglos faltaba para que Cristo ¿qué? Naciera. Es increíble ver cómo la mente de Dios, al comunicar todo esto, ¿sí? Nos anuncia como si las cosas ya hubieran ocurrido. ¿Sabe por qué lo hace el Señor así? Porque quiere comunicarnos la certidumbre, la certeza de las cosas que van a ser hechas. Dios es un Dios de promesas que siempre ¿qué? Cumple las promesas. No será jamás a nuestro tiempo. ¿Es al tiempo de quién? De Dios. Imagínense, el pueblo estaba en la oscuridad y hasta después de 700 años es cuando el Señor envía ¿a quién? Al Redentor. Como un niño. Iba a nacer apenas y todavía su ministerio todavía. Y a veces nosotros batallamos, hermanos, andamos en la oscuridad. Yo le preguntaba hace un rato, ¿qué son las cosas que nos llevan a la oscuridad? Pruebas, adversidumbre, incredulidades, pecado. Y pensamos que el Señor se aleja de nosotros, que no nos escucha. Y queremos que la respuesta venga en el tiempo. Dice el versículo 2, que cuando el pueblo estaba en tinieblas vio gran luz, y dice, los que moraban en tierra de sombra de muerte, así dice. Muchas veces nosotros, nuestro matrimonio, nuestras relaciones familiares, padres e hijos, los trabajos, amistad de relaciones, todo pensamos que está ya al borde de la muerte. O cuando pasamos adversidades, decimos, estoy pasando por el valle de sombra de ¿qué? De muerte, y no puedo más, y quiero desistir. El pueblo de Israel, ¿cuánto tiempo esperó? ¿Cuántos? 7 siglos. Mis amados hermanos, tenemos que considerar esto, cómo Isaías, a través de la revelación que Dios le da, nos comunica la certeza de los hechos que van a ocurrir. Si Dios dice, ¿qué leímos en Miqueas 5:2? Pero de ti Belén, Éfrata, ¿qué dice?
me saldrá el que será ¿qué? Rey en Israel. ¿Sí? Ahora, hermanos, Isaías escribe que este niño en el tiempo iba a crecer. Y no solamente en tamaño y edad, sino también en sabiduría. ¿Sí? Por eso más adelante vamos a ver cómo se le llamaría a este pequeño, a este niño. ¿Sí? Pero quiero decirle algo importante, hermano y hermana. Fíjese bien la primera parte del versículo 6. ¿Qué dice? Porque un niño, ¿qué dice? No, a ver otra vez. Porque un niño, ¿qué? Nos es, ¿qué? Nacido. Hijo, ¿qué? Nos es dado. En algunas ocasiones hicimos estos ejercicios, buscar verbos y personajes. Solamente busque ahí en su Biblia, encierre con su pluma los verbos ahí, de esa parte del texto nada más. ¿Cuáles son los verbos? Nacido y qué? Y dado. Enciérrelos ahí. ¿Sí? Y luego encierre los personajes principales. ¿Cuáles son los personajes? El niño y el hijo. ¿Sí? ¿Qué quiero decirle a usted, hermano y hermana? El niño, dice, es que nacido. Cuando alguien nace, ¿qué pasa después? Se crece, se desarrolla y después muere. ¿Sí? Y dice, hijo, ¿qué? Nos es que dado. Tómenlo en cuenta porque voy para allá. A este pequeño, dice la escritura que Isaías, en este caso Isaías, nos está describiendo que no solo crecería en edad y en tamaño, sino que en sabiduría. Esta es una sabiduría más allá de la comprensión humana, de lo de nosotros. ¿Sí? Y dice que a este niño, ¿cómo se le llamará? ¿Qué más? Bueno, son 4 nada más. Es admirable consejero. Esa es la parte. Usted va a ver una coma ahí. Algunas dentro de los manuscritos, desde los originales, confundían estos signos con la parte de la separación de un texto, más bien de la unión de un texto. Entonces, dice ahí, admirable consejero. Después dice, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Por eso es que usted en otra versión va a ver que no está la coma, que está junto, admirable consejero. Eso después lo tendremos en un estudio. ¿Qué es un admirable consejero, hermanos y hermanas? Ese es de una manera quizás terrenal. Podemos aconsejar y busco a la persona de más que confianza mía para yo buscar un consejo. Pero hablando de nuestro Dios, es una guía eficaz. Su sabiduría va más allá de la comprensión humana y es una sabiduría perfecta. Y esa sabiduría perfecta es la que nos va a guiar de manera eficaz. Pero no solamente eso, sino que esa sabiduría es una sabiduría que inspira. Muchas veces cuando vamos con un consejero matrimonial, con un consejero, no sé, de los jóvenes, adolescentes, muchas veces salimos del lugar no inspirados, enojados, confrontados, porque no era lo que yo esperaba, ¿verdad? En nuestro Dios, que es el admirable consejero, es un guía eficaz, ¿sí? Que nos va a dar esta parte de la sabiduría perfecta a través de una sabiduría que inspira, que nos asombra y nos causa admiración. Ese es un consejero admirable. Dios fuerte, ¿a qué se referirá con Dios fuerte? Dios fuerte es poderoso. Esa es la palabra. Es un Dios poderoso. Amén, hermanos. Número 3, ¿qué dice? Padre, ¿qué? Eterno. Mis amados hermanos, en tiempos de la adversidad, de las pruebas, tenemos que recordar que siempre contaremos con nuestro Padre Celestial. Muchas ocasiones, yo sé que quizás usted como yo, a lo mejor ya no tenga en vida a su Padre. Pero cuando ponemos nosotros nuestro corazón y acudimos a ese Padre Celestial, Él se presenta como ese Padre, de una manera como eterna. Nos abraza. Y dice, es de manera infinita, eterna. Amén, hermanos. Dios nunca se va a alejar de nosotros, nunca nos va a soltar. Y dice, príncipe de ¿qué? De paz. No es una paz
como la que conocemos hoy en el mundo, la tranquilidad. Es una paz que sobrepasa nuestra mente limitada, que va a guardar nuestra mente, nuestros pensamientos. Ahora sí, todo lo que pensemos o lo que tengamos de incredulidad, si ponemos a Dios, a Cristo en primer lugar como fundamento, entonces, ¿qué va a pasar? Disfrutaré, si paso limitaciones económicas, pruebas, lo estaré experimentando ahora, pero con la paz de ¿quién? De Cristo, que guarda mi mente y mi corazón, y lo hace en Cristo Jesús. Ahora, mis hermanos, termino con esto. Isaías había hecho ya otro anuncio. No solamente en Miqueas, bueno, Miqueas allí lo anunciaba, pero Isaías también había hecho ya otro anuncio que nos va a ayudar hoy a entender, a comprender un poco más acerca de aquel que el pueblo estaba esperando. ¿A quién? Al Mesías, a Jesús. Isaías capítulo 7, por favor, versículo 14. Dice la Escritura de esta manera: por tanto el Señor mismo les dará esta señal. Una virgen concebirá ¿qué? Y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre ¿cómo? Emmanuel. Emmanuel significa Dios con nosotros. Este es el Jesús, hermanos y hermanas, el Hijo de Dios, encarnado, haciéndose y habitando entre nosotros, en nuestras debilidades, amados hermanos y hermanas. Emmanuel, Dios con nosotros. Hoy usted y yo lo cantamos. Cristo, ¿qué dice? Nombre glorioso. ¿Qué más dice el canto? Alfa y Omega, el principio y el fin. Pero antes dice, Cristo, nombre glorioso, ¿qué más? A ver, hermana Dani, ayúdanos, hermana Dani. Dios eterno. No, a ver. Salvador, ¿qué? Bello. ¿Qué más? Emmanuel, Dios con nosotros. Sí, hermanos, esto es lo que tenemos que celebrar. ¿Por qué Dios con nosotros? ¿Qué significa esta? Yo ya sé que usted sabe que Emmanuel significa Dios con nosotros. Ahora, para usted, ¿qué significa Dios con nosotros? Para usted, ¿qué significa Dios con nosotros? Bueno, se lo voy a poner más fácil. Dios con usted, Dios conmigo. ¿Qué significa eso? Mi amado hermano, en sus debilidades, en todo tiempo, ¿qué es lo que celebramos? La encarnación de Jesús mismo. Él vino a habitar entre nosotros, ¿sí? Está con nosotros, estará con nosotros siempre, ¿sí? Y en esas debilidades, Él va a ser el admirable ¿quién? O más bien es el admirable consejero. No necesita más. Es suficiente acudir a ese consejero, a ese admirable. No requiere de más, hermanos. Ante las adversidades y pruebas, al Dios poderoso, al Dios fuerte, nada le es imposible. Amén, hermanos. Amén. Podemos pensar que lo que estamos pasando está a punto al borde de la muerte, pero para Él nada es imposible. Podemos pensar que Dios se ha alejado. Quizás somos nosotros los que nos hemos alejado, distanciado. Pero ese Padre es un Padre eterno. Que como aquel Padre que se le pidió la herencia, el Hijo se fue y despilfarró su herencia, regresó después. ¿Y qué hizo el Padre? Al verlo, salió corriendo para abrazarlo. Así es nuestro Padre, como está siempre disponible para cuando tengamos necesidad. Es un Padre eterno que nunca le deja. Amén, hermanos. Y sobre todo que ante la prueba, la adversidad, tenemos al Príncipe de paz. Es una paz también eterna la que Dios nos ofrece. De manera, hermanos y hermanas, que aunque estemos en ese sombra, al borde de la muerte, a eso vino Cristo. A eso vino el Señor. A tomarnos su lugar en la cruz. A redimirnos, para que ya no tengamos la paga del pecado que es la muerte, sino ahora la vida ¿qué? Eterna. Amén, hermanos. Él tomó nuestro lugar en aquella cruz. Murió por nosotros. Pero el tercer día dice la palabra que volvió ¿a qué? A la vida. Así que, amado hermano y hermana, Dios ha provisto salvación y vendrá por segunda vez. Eso es lo que tenemos que celebrar, que Cristo se encarnó en nosotros, está encarnado en nosotros, habitó entre nosotros,
Y ahora, si usted le ha recibido como Señor único y suficiente, mora en quién, en usted. Así que, mi amado hermano y hermana, le invito a que usted tome esta palabra y que hoy día recuerde siempre, cada vez que venga esta temporada, no solamente esta temporada, es lo que recordamos en estas fechas, pero cada día Cristo mora en usted. Y cada día usted tiene que recordar, como yo, que Dios se encarnó, se hizo hombre, para soportar la ira del Padre, para morir por nosotros, volver a la vida, para que sobre esa resurrección, usted y yo, después de que moramos, tengamos que también la vida eterna. Dice la Escritura, porque yo vivo, también vosotros ¿qué? Viviréis. Jesús, cuando se fue, dijo, voy a preparar morada para vosotros. Porque si así no lo fuera, yo se los hubiera dicho. Pero voy pues a preparar morada para vosotros, para que donde yo esté, ustedes también estén. Amén, hermanos. ¿No es hermoso eso, hermanos? Eso implica el reconocer el amor de Dios. Ya no solamente es una práctica por uso y costumbre, sino valorar el amor de Dios, que es infinito. Amén, hermanos. Y entonces, cuando pongamos la corona de Adviento, quizás, entonces ver si encendemos la primera vela, la esperanza. Entonces yo sé por qué la estoy encendiendo, porque tengo esa esperanza de que Cristo viene, y viene por segunda vez, y viene por su iglesia, para que donde Él esté ahora, yo también esté con Él, juntamente con Él. Amén, hermanos. Amén. Y para darme esa esperanza que mientras Él viene, en ese tiempo, aunque yo sienta que estoy al borde de la muerte, Él tiene el poder, ¿para qué? Para volver a la vida. Sea matrimonios quebrantados, sea situaciones que estemos pasando, enfermedades, Él tiene el poder, ¿para qué? Para volver a la vida todo. ¿Sí, hermanos? Voy a pedirle que se ponga de pie, por favor, y oremos a nuestro Dios. Y antes de orar, ya hemos escuchado estas características del Hijo de Dios. Admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Y yo le invito a que usted lea juntamente conmigo, pensando en su necesidad, en la adversidad, en lo que ha pasado. Quizás como el pueblo de Israel pudo estar o puede estar en ese valle de sombra de muerte, puede estar en la oscuridad. Pero dice la promesa que los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Y la luz ha venido, mis amados hermanos. Ese niño que nos es nacido vino a morir. Fue el hombre, hecho como uno de nosotros. Pero el Hijo, la provisión de Dios, del Padre, nos fue dado. Nadie le puede quitar ya lo que el Señor le dio, a través de la gracia del Hijo. Y dice, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y ciertamente pasaremos dificultades en lo porvenir. Pero lea conmigo el versículo 7 juntos, por favor, hermano. Y dice, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo del Jehová de los ejércitos, ¿qué dice? Hará esto. Nuestro Dios es un Dios que no cambia y que afirma cada día sus promesas. Amén, hermanos. Abrace su promesa y la palabra de nuestro Dios y oremos juntos en este tiempo. Te damos gracias, buen Dios y amado Padre, porque nos confirma, Señor, que hay una promesa que tú has dado desde el tiempo antiguo, Señor, pero que también es aplicada, amado Dios, y es confirmada en este tiempo actual para cada uno de nosotros. Tu pueblo, Señor, en la época de tu siervo Isaías, pasó oscuridad, pasó dificultad, pasó conflicto, Señor. Andaba en tinieblas, pero vio la gran luz, Señor. Llamado Señor, hoy como esa época, Señor, y como ese pueblo, también pasamos, Señor, tiempos de oscuridad, de dificultad, de adversidad. Y quizás, Padre, nos hemos olvidado de tu amor, porque tenemos corazones distraídos, que nos confunden acerca de que lo que celebramos es el nacimiento, Señor,
que es la Navidad, Señor, que son las compras. Pero Padre, nos olvidamos de que tú te hiciste hombre, que habitaste entre nosotros, y que lo confirmas también a través de la visión que le diste a Juan en la isla de Patmos, que ahora ese tabernáculo, Señor, ya no es hecho de manos, eres tú mismo, Señor, que nos promete, Señor, una nueva vida, donde todas nuestras lágrimas serán enjugadas, donde ya no habrá más muerte, más dolor, sino que ahora, Señor, nos conducirás a la nueva Jerusalén, a la nueva tierra y a los nuevos cielos. Y Padre eterno, te damos gracias, porque, Señor, en este tiempo podemos también ver esa gran luz, porque hoy aguardamos ahora, Señor, así como ese pueblo, Señor, aguardaba tu anuncio, tu venida, como ese Mesías. Hoy aguardamos, Señor, tu segunda venida, y que nos tomes para ti, Señor, y nos lleves a la morada eterna, habitar juntamente, Señor, contigo, y mientras tanto disfrutar en este lado de la eternidad tu presencia ininterrumpida, Señor. Disfrutar y experimentar, Señor, tu amor de ese Emmanuel, Dios con nosotros, de ese Dios fuerte, admirable consejero, Padre eterno y príncipe de paz. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias por tu amor, Señor. Permítenos ahora, cada día, valorar tu gracia, porque en Cristo Jesús, Señor, nos has redimido, y por su gracia, por tu gracia, oh Dios, somos salvos. A ti la gloria y la honra, Señor, y permite que ahora, Padre eterno, no solamente en este tiempo, pero que hoy que conocemos lo significativo, Señor, de tu presencia, podamos, Señor, siempre considerarte como ese invitado especial en nuestra casa. Ciertamente haremos cenas, comidas, Señor, en ese tiempo como quizás tradiciones, pero que por encima del uso y la costumbre y la tradición, Señor, esté siempre tu presencia espiritual habitando entre nosotros, y que nos uses para compartir y transmitir esa palabra, esa promesa y esa esperanza viva de que, Señor, vienes por nosotros, y que esa promesa es para aquel que te ha recibido, Señor. Permítenos ser portadores de este mensaje de esperanza, porque es un mensaje, Señor, vivo y lleno de amor y de misericordia. Gracias, Padre, por tu presencia. Lo hacemos en tu santo nombre, en Cristo Jesús. Amén. Amén.